estamos delante de dos micrófonos profesionales que vienen casi con la misma tecnología. Aquí voy a decirte lo bueno y lo malo. También vengo a hablarte desde el punto de vista, desde mi experiencia. Más que todo, experiencia, porque a nivel de prestaciones y características entre uno y otro, pues voy a dejarte un enlace aquí en la descripción donde le hice un revisado al, ¿verdad? Al DJI y donde le hice un revisado al Rode. Al final voy a decirte cuál vendría siendo el que a mí más me gusta y cuál te recomendaría yo, porque ambos cuentan casi con las mismas prestaciones. De entrada, voy a mostrártelo físicamente. Aquí está, ¿verdad? El de DJI y aquí está el de Rode. De hecho, le voy a quitar el filtro anti-pop para que ustedes puedan ver que el diseño es mucho más pequeño en el micrófono de DJI y a mí en lo personal debo decirte que el tamaño no me importa, pero si es más pequeño es mucho más cómodo a la hora de nosotros colocarlo y al final marca la diferencia la calidad de sonido. Pues eso lo vas a ver tú más adelante, porque voy a mostrarte una prueba de sonido en ambos casos para que tú puedas ver cuál de los dos tiene mejor calidad de sonido y que tú seas el jurado. Y voy a darte también mi veredicto final y voy a decirte con cuál me voy a quedar y cuál es mi favorito. De entrada, cabe mencionar a nivel de tecnología que ambos vienen con un estuche. El estuche es recargable. Vas a poder, lógicamente, una vez que tú dejas de usar el micrófono, pues lo vas a poder colocar en el estuche. Y esto es bueno porque si tú estás, por ejemplo, al aire libre, como en mi caso, y tienes muchas horas de grabación, pues esto te va a dar una flexibilidad de tener más autonomía de batería. En caso de que tú estés grabando solo, pues vas a poder usar un micrófono. Cuando se te descarga ese, sacas el otro, empiezas a hablar con el otro y esto te va a dar una autonomía de batería en todo el día. Y es casi igual en ambos casos. Los dos cuentan con estas prestaciones. De hecho, fíjate el estuche de, ¿verdad? Que es un estuche de calidad. Fíjate el estuche del Rode y el estuche de el de DJI. Pues ahí estoy pasándote imágenes. ¿Verdad? Vamos a empezar mostrando el estuche. Es un estuche, wow, se siente de muy buena calidad, resistente, creo que es aluminio. Discúlpeme, pero no chequeé si esto es aluminio. Se siente de, ¿verdad? De un material súper resistente, no es plástico, yo no lo siento de plástico. Y me encanta que en esta versión viene con esta, ¿verdad? Como con este agarre que ya por accidente el estuche no se va a destapar, algo que tenía la versión anterior que el estuche no venía con un seguro. Vamos a decir, esto asegura de que la tapa no se abra por accidente. Así que presionas aquí y fíjate cómo se abre. Este es un estuche de cuero, se siente, ¿verdad? De buena calidad de cuero, pero la base de adentro es plástica. Se ve todo un lujo. Fíjate, cuando nosotros vamos a cargar, una vez que dejamos de usar el micrófono, pues simplemente por esta entrada USB-C, pues lo conectamos ahí y fíjate, muy sencillo, muy fácil. Lo conectas de aquí y fíjate cómo se empieza a recargar la batería tanto de los micrófonos como del transmisor. Y wow, la verdad es que hay un gran detalle aquí, chicos. Hay un producto de buena calidad. Y no marca la diferencia en que esto uno sea mejor que el otro, pero yo siento que como usuario final, al final es mucho más cómodo cuando tú cargas el micrófono por, ¿verdad? Tecnología magnética. También, en cuanto a los micrófonos, quiero mencionar que los dos puedes conectarlo con cualquier dispositivo, ya sea con un teléfono de Apple, con iOS o ya sea un Android. Cualquier Android, pues ambos vienen con los adaptadores para tú poder sacar el audio de cualquier dispositivo, también para cámaras, ¿verdad? Para estas cámaras que se usan para nosotros grabar, cámaras profesionales, pues tienen la opción, vienen con los cables y con los accesorios para tú poder extraer el audio de cualquier cámara. En el caso de DJI, me gusta porque si tú compras un Osmo Pocket 3 aparte, pues el micrófono te funcionaría. Y también quiero destacar un punto importante y es que el DJI, esta versión, pues te da la flexibilidad que puedes sacar el audio con Bluetooth, que también eso es un plus. Si tú no quieres complicarte con los cables, pues el DJI te da esta opción de que tú puedas conectarlo a través de Bluetooth y a través de ahí también
vas a poder tener esa experiencia de sonido a través del Bluetooth. Eso también me gusta que los dos vienen con memoria interna. ¿Qué significa esto? Que a través de esa memoria interna, pues tú vas a poder hacer copia de seguridad de ese material que tú estás grabando en ese momento. Y esto para los creadores de contenido o para las personas que guardan sus videos de manera personal como recreación, pues esto es importante porque aparte de que tú vas a poder grabar o vas a poder guardar el audio de la cámara que tú estés usando en ese momento, o ya sea un teléfono, no importa, y ese audio se te daña, pues eso sería un dolor de cabeza. Por eso hay que destacar que los dos vienen con memoria interna y de esta manera tú vas a poder guardar una copia de seguridad dentro del micrófono. Y recomiendo esto cuando tú estés grabando un material de suma importancia, aunque la cámara esté grabando, pues yo recomiendo que tú le des al botón de seguridad y de esta manera tú vas a guardar el audio. De hecho, este audio que tú estás viendo que se está grabando aquí, yo lo estoy haciendo con el micrófono lavalier de Rode. Lo estoy usando con el otro transmisor, lo tengo aquí abajo. Y el audio yo lo estoy haciendo, lo estoy grabando dentro del micrófono. Y estoy usando otra cámara que ahorita, cuando yo llegue a postproducción, voy a sincronizar este video con este audio que yo estoy grabando aparte. Así que esta calidad de sonido, estamos aquí al aire libre y hay viento, así que fíjate lo bien que este micrófono Rode recoge el audio. Y hay que mencionar que el Rode viene con 32 bits flotante y también el de DJI cuenta con 32 bits. En ese sentido, están parejos porque esta tecnología lleva mucha información cuando tú grabas tus audios. Y esto es bueno porque si el audio sale muy saturado, sale que se escucha con, ¿verdad? No se escucha bien, pues al grabar en 32 bits flotante, pues esto te da la flexibilidad de que en postproducción tú puedas arreglar ese audio. Así que esto es algo que hay que destacarlo en ambas marcas y es una tecnología muy buena. Yo como creador de contenido debo decirte que esta tecnología me ha salvado la vida muchas veces, porque imagínate que tú estés entrevistando a alguien y que esa persona hable durísimo y que el audio vaya saturado, pues esta tecnología de 32 bits te da esa flexibilidad de tu poder, ese audio de ese entrevistado que habla muy fuerte, pues te da la opción de tu poder en postproducción, de tu poder arreglar este sonido. Y creo que esto se agradece en ambas marcas y a mí en lo personal me encanta. En cuanto al alcance y las bandas, debo decirte que le doy parejo, porque basado en mi experiencia, si tú tienes que grabar un material al aire libre, pues me gusta porque los dos trabajan muy bien. Quiero destacar un punto importante en ese sentido, que recuerden que cuando tú estás grabando al aire libre, si no hay, por ejemplo, algo por en medio de lo que tú estés grabando, porque si, por ejemplo, tú estás grabando y pasa alguien, o si tú estás grabando detrás de un edificio, pues si hay algo que esté en medio, pues lógicamente el audio se va a distorsionar. Y es lo mismo en ambos casos. Siempre se recomienda que cuando tú estés grabando y en caso de que tú tengas que alejarte de la cámara, pues lógicamente que no haya nada por en medio para que el audio vaya sin distorsión. También cabe mencionar un punto importante y es que yo he estado en situaciones que hay mucha interferencia y los dos trabajan al mismo nivel. Los dos es lo mismo, así que se concentra en el audio. A veces si tú estás en un sitio que hay mucha interferencia a nivel inalámbrica, pues esto puede meter cierto ruido a la grabación que tú estás haciendo en ese momento. Así que es importante, por eso recomiendo que uses la grabación interna dentro del micrófono, porque la conexión inalámbrica no tiene que ver nada, o sea, no afecta a la grabación interna que tú estás haciendo dentro del micrófono. Señalo aquí porque estoy haciendo ahora mismo una copia de seguridad de esta manera. Así que si tú estás en una zona que hay mucha interferencia a nivel de señal inalámbrica, pues yo recomiendo que hagas siempre una copia de seguridad, porque puede hacer que el audio que se está grabando en la cámara lleve un cierto ruido por la interferencia que haya en ese sitio donde tú estás, pero eso no va a afectar a la copia de seguridad que tú estás haciendo dentro del micrófono. Y por eso es que en ese sentido le doy puntuación buena a ambos micrófonos porque los dos vienen con esta tecnología y a mí en lo personal
ambos me gustan. Ahora quiero hablarte de un tema sencillo e importante, y es que a la hora de tú poder colocárselo a tu entrevistado, pues los dos hacen el trabajo porque los dos vienen con la parte magnética y es muy chulo, muy fácil a la hora de tú colocárselo a un entrevistado. Aparte de que viene con una base magnética, también te da la opción de que tú puedes hacer esto, puedes colocarlo, ¿no? Puedes colocarlo dentro de una camiseta, de un poloché, pues puedes hacerlo sin mayor problema. Y en ese sentido le doy parejo a los dos porque los dos trabajan muy bien. En cuanto a la tecnología en el emisor, voy a darle un punto al de DJI porque viene con el emisor táctil. Es táctil, tú lo mueves, pero los dos trabajan muy bien. Es a nivel de tecnología, vas a poder aumentar y bajar la ganancia del audio que tú estás haciendo en ese momento. Vas a poder hacerlo a través del emisor o transmisor de esta base que en el DJI me van a perdonar porque no lo traje y decidí grabar esta comparativa así rápido para contarle a ustedes mi experiencia. En ese sentido debo decirte que están casi parejos, los dos trabajan casi igual. Ahora quiero hablarte de la autonomía de batería basado en mi experiencia. No voy a hablarte aquí basado en el papel, sino basado en mi experiencia. Y es que yo siento que la autonomía de batería está mejor en el Rode. Siento que al final del día esta batería me dura más. Esto te lo digo basado en mi experiencia porque el Rode lo he estado probando desde que me llegó, le he estado metiendo caña y decidí venir a este parque aquí al aire libre a hacer el revisado y aquí mismo, lógicamente, aprovechar y grabar la comparativa. Y de hecho, voy a dejarte en la descripción de este video un revisado que le hice a profundidad a ambos dispositivos por si te interesa y quieres saber todo el potencial de uno y otro. Así que en cuanto a la autonomía de batería, siento yo que me da, basado ya en la experiencia, siento que me da mejor autonomía el Rode. Pero los dos al final del día hacen el trabajo. Y si tú te compras el pack que viene con los, ¿verdad? Que viene completo, pues si se te descarga uno, pues tú sacas y usas el otro y vas a poder seguir grabando tu material sin mayor problema. Vamos con la prueba de sonido. Lo voy a hacer así al aire libre. No voy a usar los filtros anti-pop en ninguno de los dos lados para que ustedes puedan ver cuál capta mejor aire sin los filtros y también para que ustedes vean cuál tiene mejor calidad de sonido y que al final ustedes me digan cuál es el ganador. La están estándar como vienen. En ninguno de los dos he subido la ganancia ni nada. Lo estoy dejando justamente como vienen en la caja. Voy a grabar la copia de seguridad aquí. Aquí empiezo a grabar. Fíjate que se pone en rojo. Y en el Rode le damos un toque aquí. Y fíjate, ahí estoy grabando ya en ambos casos la copia de seguridad. Y esta prueba que estás escuchando en este momento, la estoy grabando con el micrófono Rode. Y lo estoy haciendo sin el filtro anti-pop para que tú puedas ver cómo es la calidad de sonido en este micrófono Rode. Y este audio que estás escuchando en este momento está siendo grabado con el micrófono de DJI para que tú puedas ver cuál tiene mejor calidad de sonido. Así que, no sé, sea usted el jurado y déjeme saber en los comentarios para ti cuál tiene mejor calidad de sonido. Y esta prueba que estás escuchando ahora la estoy haciendo con el micrófono de Rode, el Rode Inalámbrico Pro, un micrófono con muchas prestaciones y con unas características muy buenas. Así que déjame saber aquí en los comentarios para ti cuál tiene mejor calidad de sonido. Debo decirte que estamos delante de dos productos con excelente calidad y con cualquiera de los dos que te vaya, pero me gusta más el Rode. Siento que la calidad de sonido está mejor. Y esto te lo voy a decir basado en mi experiencia. Siento que el audio va con una mejor calidad. Aparte de que los dos vienen con 32 bits, como dije hace un rato, pues yo siento que la calidad final de audio es mucho mejor en el Rode. Y por eso me voy a quedar con ambos. Estos dos micrófonos van a ser con los que yo voy a estar trabajando aquí en el canal porque me encanta este tipo de tecnología, me gusta de la manera que hacen estas tecnologías y con cualquiera de los dos que te va a ir bien. Cabe mencionar que el precio lógicamente es un poco más caro el precio en el Rode, pero te brinda más prestaciones porque recuerda que viene, en vez de un estuche, trae dos estuches y aparte de esto te incluyen
los dos micrófonos lavalier, y esto es buenísimo porque de esta manera tú vas a tener la opción, ¿verdad?, de que si quieres entrevistar a alguien usando el micrófono inalámbrico, un micrófono profesional con una muy buena calidad, pues puedes hacerlo. Así que yo creo que ya esto sería cuestión de gusto, pero basado en mi experiencia, yo voy a dar como ganador al Rode en cuanto a calidad de sonido, y también lo voy a dar como ganador en cuanto a la autonomía de batería. Siento que la autonomía está mejor. El de DJI tiene algunas tecnologías buenas, como por ejemplo viene con pines de carga magnético, viene también con conexión Bluetooth, que esto se agradece. También me gusta que vas a poder sincronizarlo con los productos de DJI en caso de que te gusten los productos de ellos, pero eso no es problema para cualquier usuario, dado a que también el Rode viene con los accesorios para tú poder ¿verdad?, conectarlo con cualquier dispositivo que venga con USB-C, y también con cualquier dispositivo que venga con entrada con 3,5 milímetros. En el caso del DJI, si tú quieres usar un micrófono inalámbrico, pues lamentablemente vas a tener que comprarlo adicional. Así que, basado en mi experiencia, me voy a quedar con ambos. Los dos me gustan, pero gana el de Rode porque viene con una mejor calidad de sonido, que eso es lo que marca la diferencia para mí como creador. Al final, a mí lo que me interesa es que mi material vaya con una buena calidad de audio y que también, lógicamente, haya una muy buena autonomía. Llegamos a la parte final. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.